casos especiales. Uno de los casos especiales es que no existe solución básica factible. Pero si estás utilizando el método de las dos fases, es fácil darte cuenta cuando el ejercicio no tiene solución. ¿Por qué? Porque en la primera fase te dice, debes aplicar el algoritmo simplex hasta que el lado derecho sea nulo, ¿sí? Hasta que esto suceda, por eso lo hemos marcado también con amarillo. Esto siempre debe suceder. Pero ¿qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si aquí te sale cualquier número? En este caso, digamos, -1, por decir, -1, 1, lo que sea, cualquier número, pero que no es 0. Al mismo tiempo, va a suceder que alguna de las variables que están en la base va a ser todavía una de las artificiales. Es que sea así. Y si te das cuenta, ya no podemos iterar. Acá cumple la condición de optimalidad. Estamos en caso de maximización. Todos los coeficientes de la fila de z son positivos o ceros. Cuando esto sucede, este lado derecho debería ser 0 en la fase 1, como ha sucedido. Y también en las básicas, las artificiales ya no deberían estar. Pero si pasa esto tal y como está ahorita con estas modificaciones que acabo de hacer, ¿qué significa? Significa que este ejercicio no tiene solución básica factible. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces me doy cuenta de que no existe solución básica factible cuando en la fase 1 el lado derecho no se hace 0. Ya no puedo seguir iterando y además existe todavía alguna de las variables artificiales en las básicas. ¿Ya? Entonces siempre tiene que suceder esto. Como este ejercicio sí tiene solución básica factible, se hace 0, desaparecen las artificiales de la base y también cumple la condición de optimalidad, o sea, todo bien, ¿no es cierto? Para que nos demos cuenta que no existe solución básica factible, artificiales en las básicas y el lado derecho diferente de 0. Muy bien, espero haber aclarado tu duda. Inge, ¿esas dos condiciones siempre sí o sí o puede ser solamente una también? Muy raro que suceda. ¿Qué es lo primordial? Digamos de que ya, aquí no hay artificiales, ¿no es cierto? X1, X2 no son artificiales, pero tu lado derecho es 5 y ya no puedes iterar, ¿no? El lado derecho es el que manda. El lado derecho sí o sí tiene que hacerse 0. Si esto sucediera, así tal y como está, este ejercicio no tendría solución básica factible. ¿Ya? Está bien. No hay qué. Bien, vamos a ver ahora rápidamente el grande para iniciar la explicación y después ya vamos a seguir. Ya les he publicado también, les quiero mostrar el ejercicio para el día de mañana, el método de las dos fases para que ustedes puedan practicar. Bien. Vamos a ver ahora entonces este método de las dos fases. Perdón, el método dual simplex ya no es un método de penalización. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza el método dual simplex? El método dual simplex se utiliza solamente cuando existen lados derechos negativos. Si no existen lados derechos negativos, sí o sí tengo que utilizar uno de los métodos de penalización. Bien, sus características es que también es un procedimiento iterativo de resolución, pero este método se utiliza sobre todo cuando realizamos problemas de análisis de sensibilidad, que lo vamos a ver esto en el segundo parcial. Muy bien, el procedimiento es el siguiente. Otra vez, caso maximización. El problema inicialmente debe estar en su formulación canónica. ¿Ya? Entonces, si está en la general, tenemos que pasar a la formulación canónica.
aunque nos dice acepta casos de minimización o maximización, para luego llevarlos a la formulación estándar. ¿Qué significa? El problema primero lo tengo que llevar a la formulación canónica. De hecho, porque estamos en caso maximización, voy a forzar la maximización y todas las restricciones deben ser menor o igual. ¿Ya? Posteriormente a esto, vamos a llevar a su formulación estándar, o sea, vamos a transformar 2 veces. Debe existir, nos dice, por lo menos un lado derecho negativo. Cuando existe, aunque sea uno, el único método que puedo aplicar es el método dual simplex. Los coeficientes de la fila de z deben ser positivos o ceros en caso maximización. Eso quiere decir que cumple la condición de optimalidad. Debemos seleccionar la fila pivote, primero se selecciona la fila, tomando en cuenta el lado derecho más negativo. Es decir, primero se aplica la regla de salida en este método. Posteriormente, dividimos la fila de z entre la fila pivote. Ya no es columna entre columnas, fila entre fila. Tomando en cuenta solo denominadores negativos. ¿Correcto? Entonces, fíjense que esto también varía. Ahora me interesan los denominadores negativos. Solamente son los únicos que vamos a aplicar. En caso de maximización, me dice, se elige el menor resultado en valor absoluto. Y en caso de minimización, el resultado menor directamente. Entonces, acá esto es la regla de entrada. Algo característico del método dual simplex es justamente que primero se aplica la regla de salida y después la regla de entrada, ¿ya? Y la división es entre filas. Una vez definido el pivote, ahora sí, aplicamos el algoritmo simplex directo, ¿correcto? Muy bien, vamos a, una vez más, copiarnos el procedimiento. Vamos a copiar acá abajo. Para poder aplicar. Más bien no es largo. ¿Conoces la canción de Selena Gómez? Lindo. Sí, oye, no me rojo. Es. Sí. Me enamoro de Selena Gómez. ¿Cómo que? ¿Cómo que se parece? Sí. Es buenísimo. Me pregunto si se conoce. Ahí está. Bien. Vamos a disminuir un poco esto y vamos a realizar la aplicación en el ejercicio. Muy bien. Acá tengo entonces el ejercicio número 8. Para el dual simplex, acá tengo el procedimiento. Me fijo, el ejercicio dice, tienes una función objetivo, minimización de z, y tengo 3 variables de decisión, ¿no? X1, X2, X3. Tengo 2 restricciones, nada más, ¿sí? El procedimiento te dice, el problema inicialmente debe estar en su formulación canónica. Bien, para empezar yo tengo minimización, entonces tengo que forzar la maximización. Las restricciones son del tipo mayor o igual, entonces deben ser del tipo menor o igual. ¿Qué significa? Significa que todo esto, las 3
ecuaciones que tengo acá, las tres funciones, las voy a multiplicar por menos 1 para poder, primero, forzar la maximización y segundo, tener restricciones de menor o igual. Entonces, vamos a la formulación canónica. Acá simplemente he copiado tal cual como está y vamos a modificar. ¿Qué dice? Maximización, ahora sí, maximización de menos z va a ser igual a menos 4x1 menos 2x2 menos 3x3. Muy bien, ya tengo la función objetivo. Primera restricción, es mayor o igual, yo necesito que sea menor o igual, todo por menos 1. Sería menos x1 menos 3x2 menos x3. En este caso, lo que es mayor o igual va a pasar a ser ahora menor o igual y el lado derecho va a ser negativo, menos 15. Exactamente lo mismo vamos a hacer en la siguiente restricción, que sería menos x1 menos 2x3. Una vez más, en vez de mayor o igual, tengo menor o igual y el lado derecho menos 10. Ya está establecida la formulación canónica. Y nos dice, para luego llevarlo a su formulación estándar. Ya, muy bien. Entonces, en base a la canónica, vamos a llevar a la formulación estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar la formulación para poder llevar a la formulación estándar. ¿Sí? Hemos copiado estas tres filas, tal cual está. Bien, en la formulación estándar, ¿qué nos dice? Puede ser maximización o minimización. Sabemos que es maximización. Y todas las restricciones deben ser del tipo igualdad. ¿Sí? Del tipo igualdad. Ahora bien, tenemos en la primera restricción un menor igual. Para que eso sea igualdad, acá debe aparecer una variable de compensación, que en este caso vendría a ser una variable de holgura, ¿verdad? Vamos a anotar una h sub. A ver. Otra vez. Ahora sí, una h sub 1. Colocamos entonces h sub 1. Ahí está. Y esto se convierte en igualdad. Ahora, acá vamos a poner como que entre comillas la formulación estándar, ya que sí tenemos lados derechos negativos, ¿no es cierto? Entonces, esto en la formulación estándar como que no debería aplicarse. Pero en este procedimiento aplicamos la formulación estándar simplemente para determinar las igualdades. Sin embargo, tenemos estos lados derechos negativos que son propios para poder utilizar o aplicar el método dual simplex, ¿ya? Solamente para este método. La siguiente restricción, lo mismo. Tengo menor o igual. Muy bien. Aparece entonces otra variable de compensación que sería una holgura h sub 2 y aparece la igualdad. ¿Correcto? Con esto entonces habríamos terminado la formulación entre comillas estándar, ya que tenemos los derechos negativos. Pero ojo, eso es propio para utilizar este método. Muy bien. Sabemos que debemos igualar la función objetivo a 0. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? En la función objetivo original van a aparecer las h's que hemos aumentado con coeficiente 0. Veamos entonces, más 0h1 más 0h2. Listo. Ahora sí, igualamos toda esta función objetivo a 0. Vamos a copiar. ¿Sí? Y vamos a ir corrigiendo. Tengo maximización de z. Todo lo que está a la izquierda, fíjense, está pasando a la derecha y vamos a ir cambiando de signos. Aquí tendría que ser más 4x1 más 2x2 más 3x3 y bueno, los coeficientes de 0 de h1 h2 no nos interesa mucho el signo. Todo esto igualado a 0. Muy bien. Muy bien. Ahora sí podemos iniciar nuestra tablita de iteración. Te dice, y nos recalca acá, ¿verdad? Debe existir por lo menos un lado derecho negativo. Sí, menos 15, menos. Los coeficientes de la fila de z deben ser positivos o ceros en el caso de maximización. A ver, veremos. Tengo que fabricar nuestra primera iteración, ¿sí? Como siempre, colocamos todas las variables que han aparecido, tanto las básicas, las no básicas, las de decisión, las holguras en este caso. Y hay una característica bastante interesante en la aplicación de este ejercicio, o de este método, mejor dicho, ya que nos exige que inicialmente el problema esté en su formulación canónica. Si se dan cuenta, siempre vamos a tener menor o igual, siempre no va a haber otra, por mucho que hayan diferentes acá, ¿sí? en el ejercicio original. Al transformar a la formulación canónica, siempre van a ser menor o igual todas las restricciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La única variable de compensación que va a existir es h. En este ejercicio o en este método no existen las artificiales y tampoco existen las superfluas, solamente existen las holguras. Obviamente cuando se puede aplicar el método dual simple. Bien, entonces tengo las variables de decisión y las variables de holgura. Vamos a ir copiando los coeficientes en base a la función objetivo igualada a 0. Coeficiente de z en la fila de z, menos 1. Coeficiente de x1, 4. Coeficiente de x2, 2. Coeficiente de x3, 3. Coeficiente de h1, 0. Coeficiente de h2, 0. Y lado derecho también, 0. ¿Cuáles son tus primeras variables básicas? Siempre son las h's. Entonces colocamos acá h sub 1, h sub 2. Muy bien. En la restricción que tiene h1, que sería la primera restricción, vamos copiando los coeficientes. Coeficiente de z, 0. Coeficiente de x1, menos 1. Coeficiente de x2, menos 3. Coeficiente de x3, menos 1. Coeficiente de h1, 1 positivo. Coeficiente de h2, 0. Y lado derecho, negativo, 15. ¿Correcto? Ahí está. Siguiente restricción. ¿Dónde está h2? Coeficiente de z, 0. Coeficiente de x1, menos 1. Coeficiente de x2, no existe x2, entonces es 0. Coeficiente de x3, menos 2. Coeficiente de h1 no existe, 0. Coeficiente de h2 es 1 positivo. Coeficiente, o bueno, el lado derecho es menos 10. Ya tenemos establecida entonces nuestra iteración o nuestra tabla inicial. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice el procedimiento?
Ya está, los coeficientes en la fila de Z deben ser positivos o ceros. Verificaremos. Los coeficientes en la fila de Z deben ser positivos o ceros. Fíjense que cumple la condición de optimalidad, ¿no? Pero existen lados derechos negativos. Muy bien. Me dice, debes seleccionar la fila pivote tomando en cuenta el lado derecho más negativo. ¿Cuál es el más negativo a simple vista? Menos 15 o menos 10. Obviamente tenemos menos 15, ¿sí? Vamos a marcar entonces nuestra fila pivote. Ahí está. Esta sería la fila pivote. Ahora, atiéndame por favor. Nos dice dividir la fila de Z entre la fila pivote tomando en cuenta solo los denominadores negativos. Tengo que dividir fila entre fila. Recuerden, esto solamente es para las variables de Z, ¿verdad? De las variables básicas y no básicas o de las variables de decisión y las de compensación. Debo dividir esta fila de Z entre la fila pivote. Y me dice además, tomando en cuenta solo los denominadores negativos. Allá, entonces en la fila pivote, que es el denominador, me fijo cuáles son negativos, ¿sí? Fíjense que estos tres son los negativos. No siempre van a estar lado a lado, ya podrían estar en desorden, pero acá tenemos lado a lado. Este 1 es positivo, este 0, sí, 0, no lo vamos a tomar en cuenta. Solamente tomamos en cuenta los denominadores negativos y realizo esta operación. ¿Cómo sería? 4 dividido entre menos 1. ¿Sí? 2 entre menos 3, 3 entre menos 1. Ojo, que acá también nos dice que si bien tomamos en cuenta solamente los denominadores negativos, en caso maximización se elige el menor resultado en valor absoluto. Como estamos en caso maximización, debemos colocar los resultados en valor absoluto. ¿Cómo sería? 4 entre menos 1, menos 4, ¿verdad? En valor absoluto, ahí está. Voy a hacer un poquito más grande esto. Ahí está. 4 entre menos 1, en valor absoluto, menos 4. Al siguiente, tuviéramos 2 dividido entre menos 3, en valor absoluto sería menos 2 tercios. Ahí está. Finalmente, vamos a tener 3 dividido entre menos 1, en valor absoluto sería menos 3, ¿correcto? Y de estos tres valores, ¿sí? De estos tres valores, debemos tomar en cuenta cuál es el menor en valor absoluto. Obviamente aquí tengo, como está en valor absoluto, es como si todos fueran positivos, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces tuviéramos 4, 2 tercios y 3. ¿Cuál es el menor? Obviamente 2 tercios. Con lo que vamos a fijar, vamos a establecer lo que es la columna pivote. Fila pivote, columna pivote, la intersección es el pivote, que en este caso es menos 3. Vamos a colocar todo menos 3. Listo. ¿Qué más podemos aclarar acá? Podemos decir que está ingresando a la base X2 y está saliendo de la base H1. ¿Sí? En lugar de H1 va a ingresar X2. Muy bien. De esta manera se determina lo que es el pivote. ¿Correcto? Muy bien. Lo siguiente que nos dice es que una vez definido el pivote debemos aplicar el algoritmo simplex. ¿Correcto? Con esto ya habríamos terminado esta primera tabla inicial y ahora lo que nos toca es aplicar el algoritmo simplex. Fíjense que el pivote es diferente de la unidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que corregir.
Decimos entonces, toda esta fila la voy a multiplicar por menos, o lo puedo inclusive dividir por o entre menos 3, ¿verdad? Lo puedo dividir entre menos 3. Entonces lo vamos a dividir entre menos 3. Muy bien. ¿Por qué entre menos 3? 3 entre menos, o sea, 3 entre 3 para que sea la unidad y menos entre menos para que sea la unidad positiva. ¿No es cierto? Muy bien. Establecemos entonces ahora nuestras nuevas filas. Decimos fila 1, fila 2, fila 3. Vamos a tener nuestras nuevas variables. Z se mantiene, X2 ingresa a la base, sale H1, H2 permanece. La fila 2, que es la fila pivote, todita la vamos a dividir entre 3, negativo. 0 entre menos 3 sigue siendo 0. Menos 1 entre menos 3, menos con menos va a ser positivo, sería 1 tercio. Menos 3 entre menos 3, 1 positivo, que era lo que queríamos obtener. Menos 1 entre menos 3 sería 1 tercio positivo. 1 entre menos 3 sería menos 1 tercio. 0 entre menos 3, 0. Menos 15 entre menos 3 va a ser positivo, 5. ¿Sí? Y fíjense que de esta manera también hemos hecho desaparecer el lado derecho negativo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, recordemos que el resto de las posiciones de la columna pivote deben hacerse ceros. Acá en la fila de Z nos está estorbando ese 2. Vamos a convertirlo a 0. Decimos entonces, fila 1 más la fila pivote, que es la fila 2, multiplicado por esa cantidad cambiada de signo. Sería menos 2. Menos 2. Realizamos esta operación para toda la fila. Comenzamos. 0 por menos 2, 0. Menos 1 sigue siendo menos 1. Siguiente. 1 tercio por menos 2 serían menos 2 tercios. Menos 2 tercios más 4, ¿sí? ¿Cuánto sería visto en tercios el 4? Sería 12 tercios, ¿verdad? 12 dividido entre 3, 4. 12 tercios menos 2 tercios serían 10 tercios. 1 por menos 2 más 2, 0, que era lo que queríamos lograr. Siguiente, 1 tercio por menos 2 tercios. Menos 2 tercios más 3. El 3 visto en tercios sería 9 tercios, ¿verdad? 9 tercios menos 2 tercios, 7 tercios. Siguiente. Tenemos negativo 1 tercio por menos 2, menos con menos me va a dar positivo, serían 2 tercios positivo, más 0, 2 tercios positivo. 0 por menos 2, 0, más 0, 0. 5 por menos 2, menos 10, más 0, menos 10. ¿Correcto? Muy bien. Nos fijamos en la otra posición, ya tiene el 0. Entonces, lo único que vamos a hacer es copiar. Copiamos todos estos coeficientes tal y como están, ¿no es cierto? Y ya tenemos finalizada nuestra iteración. Ahora bien, nos damos cuenta que seguimos teniendo lados derechos negativos. Ojo, y muy importante, aquí no me interesa que Z sea negativo, porque fíjense, Z es menos 1, o sea, es menos Z. Es por eso que el resultado del lado derecho nos va a salir negativo. Al quitar los lados derechos negativos, estoy estableciendo solamente las variables. ¿Ya? Tengo 5 posibilidades. Por
el que tengo que seguir iterando. Muy bien, una vez más se establece la fila pivote. Establecemos la fila pivote. Ahí está. Y vamos a dividir la fila de Z entre la fila pivote, tomando en cuenta solamente los negativos, ¿sí? Denominadores negativos. En este caso, nos fijamos, sería este menos 1 y este menos 2. Entonces, solamente tengo que dividir 10 tercios entre menos 1, por un lado, y 7 tercios entre menos 2. Vamos a hacer un pequeño espacio acá. Ahora sí, para poder anotar los resultados. Bien, tuviéramos entonces, y en valor absoluto porque estamos en caso maximización, 10 tercios entre menos 1 sería, en valor absoluto, menos 10 tercios, ¿verdad? Por otro lado, tuviéramos 7 tercios dividido entre menos 2, recordemos, extremos con extremos, medios con medios, sería en valor absoluto menos 7 sextos, ¿verdad? Bien. Establecemos cuál es el menor, ¿sí? En valor absoluto. Sería como tener 10 tercios y 7 sextos. Obviamente, 7 sextos es el menor. Colocamos entonces el color a nuestra columna pivote. Intersección entre columna y fila pivote nos va a dar la posición del pivote. ¿Qué más podemos colocar acá? Sabemos que va a ingresar a la base H1, ¿sí? Perdón, va a ingresar a la base acá, por favor, X3, ahora sí, va a ingresar a la base X3, esta es la columna pivote, y va a salir de la base, H2. Listo. Muy bien, ya tenemos entonces establecidas las reglas de entrada y salida. Colocamos en nuestra nueva iteración las variables correspondientes, que serían Z, X2 y X3. Z, X2 y X3. Muy bien. Como el pivote es diferente de la unidad, lo que tenemos que hacer es corregir, ¿verdad? Una vez más, todo esto lo podemos dividir entre menos 2. Si lo divido entre menos 2, 2 y 2 nos va a dar la unidad, menos y menos nos va a dar la unidad positiva. Realizamos esta operación para toda la fila. 0 entre menos 2, 0. Menos 1 entre menos 2, 1 medio positivo. 0 entre menos 2, 0. Menos 2 entre menos 2, 1 positivo. 0 entre menos 2, 0. 1 entre menos 2, menos 1 medio. Menos 1 medio. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Menos 10 dividido entre menos 2, menos con menos nos va a dar más, 10 entre 2, 5, ¿correcto? Muy bien, ya ha desaparecido el lado derecho negativo, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? Fíjense, el resto de las posiciones de la columna pivote deben hacerse 0, acá un tercio. Decimos entonces, de 7 tercios lo vamos a hacer 0. ¿Cómo? Con la siguiente operación. Fila 1 más la fila pivote, que es la fila 3, multiplicada por la misma cantidad cambiada de signo. Sería menos 7 tercios. Muy bien. Realizamos esta operación entonces para toda la fila. Comenzamos. 0 entre menos 7 tercios, 0.
Menos 1 sigue siendo menos 1. ¿Me van a ayudar, por favor? Cuidado que nos estemos equivocando. Vamos a utilizar nuestras calculadoras. Tenemos 1/2 por menos 7 tercios. ¿Sí? Tendríamos menos 7 sextos, ¿verdad? Vamos a usar la calculadora. Menos 7 sextos más 10 tercios. Permítanme un segundito. 10 tercios menos 7 sextos. Sale 13 sextos. Me van a corregir, por favor, si hay algún error. 13 sextos. 0 por menos 7 tercios, 0. Más 0, 0. 1 por menos 7 tercios, menos 7 tercios, más 7 tercios, 0, que era lo que queríamos lograr. Vamos al siguiente. Vamos a tener 0 por menos 7 tercios, 0. Más 2 tercios sigue siendo 2 tercios. El siguiente, vamos a tener menos 1/2 por menos 7 tercios, menos y menos nos va a dar más. Tuviéramos 7 sextos positivo, más 0, 7 sextos positivo. Lado derecho, 5 por menos 7 tercios, tuviéramos menos 35 tercios, ¿verdad? Esto lo vamos a calcular también. Menos 35 tercios menos 10. Me sale menos 65 tercios. Listo. Les repito, si hay algún error, por favor, corrijan. Bien, ya hemos terminado entonces la fila de Z. También nos está estorbando 1 tercio. En la segunda fila tenemos que hacer que sea 0. Decimos entonces la fila 2 más la fila pivote, que es la fila 3, multiplicado por esa cantidad cambiado de signo, menos 1 tercio. Inge, ¿Sí? Adelante, por en el favor. lado derecho de la Z no es 5 tercios. 5 tercios. A ver, verificaremos, por favor. Me dices, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, tenemos... Déjenme calcular una vez más. Tuviéramos 5 multiplicado por menos 7 tercios. Eso es menos 35 tercios, ¿verdad? Sería 35 tercios. Está bien, Ise. Está bien, Inge. Más 10. Sí, 65 tercios. Está bien, ¿no? Ya. De todas maneras, revisen, por favor. No importa si tenemos que volver y volver a revisar, pero para que no se queden con la duda, ¿ya? Y que sean los valores correctos. Bien. 65 tercios, entonces. Ahora sí. 65 tercios negativos. Listo. En que 1 tercio lo tenemos que hacer 0. ¿Sí? Tiene que aparecer 0. Decimos fila 2 más la fila pivote, que es la fila 3, multiplicado por esta cantidad cambiado de signo. Sería por menos 1 tercio. Comenzamos entonces. 0 por menos 1 tercio, 0. Más 0, 0. Y recordemos que podríamos haber copiado toda esta columna de Z, que siempre es lo mismo, no cambia. 1/2 por menos 1 tercio sería menos 1 sexto, ¿verdad? Menos 1 sexto más 1 tercio, eso es fácil, 1 sexto positivo. 0 por menos 1 tercio, 0. Más 1 sigue siendo 1. 1 por menos 1 tercio, estamos acá, déjenme marcar. 1 por menos 1 tercio sería menos 1 tercio. Más 1 tercio, 0, que era lo que queríamos obtener. Siguiente, 0 por menos 1 tercio, 0. Menos 1 tercio sigue siendo menos 1 tercio. 1 tercio. ¿Está?
Siguiente, menos 1/2 por menos 1/3 sería positivo 1/6. Positivo 1/6 más 0, positivo 1/6. Lado derecho, tenemos 5 por menos 1/3 serían menos 5/3. A ver, una vez más, esto déjenme calcular. Tendríamos menos 5/3 más 5. 5 menos 5/3. Esto sale 10/3. Por favor, van a corroborar. 10/3. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, ya no existen lados derechos negativos. Una vez más les repito. Esto no contempla la fila de z, porque recuerden que z es menos z, es menos 1, menos z. Es por eso que nos va a salir el resultado en z negativo. Eso no lo tengo que contemplar, solamente comparo o verifico que los lados derechos de las restricciones sean todos positivos. Ahí es cuando se termina el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Significa, el resultado, que z es igual a 65/3, ¿sí? Positivo ya. Como x1 no está en la base, fíjense, x1 es igual a 0, x2 es igual a 10/3 y x3 es igual a 5. Obviamente, h1, h2 también son 0. ¿Correcto? Vamos a hacer esto un poquitito más pequeño para que puedan visualizar todo el ejercicio. Ahora sí. Listo. No sé si tuviéramos alguna duda, alguna consulta, por favor. Ay, a ver, creo que tengo por acá alguna consulta. ¿Cuándo termina el ejercicio? Cuando ya no tienes lados derechos negativos. Esto es en el dual simplex. Recordemos que hemos empezado con estos dos lados derechos negativos. Hemos iterado una vez, ha desaparecido uno, pero como seguíamos teniendo el lado derecho negativo, hemos iterado una vez más. Y ahora ya no existen lados derechos negativos. Entonces, se terminó el ejercicio. ¿Sí? Este es el método dual simplex. Solamente lo aplicamos cuando existen derechos negativos. No podemos aplicar este método. Es muy específico. ¿Alguna otra consulta? Inge, en este tipo de ejercicios siempre hay que ponerlo en su formulación canónica y luego en su formulación estándar. Exactamente. Por eso les decía a un principio, inicialmente debemos colocar en la formulación canónica. Ustedes saben que los ejercicios siempre vienen en su formulación general, ¿sí? Siempre es mezclado, ¿no? Pero debemos colocar a la formulación canónica y después pasar a su formulación estándar. Y yo les digo, en este caso, son formulaciones, en ambos casos, formulación canónica entre comillas y también formulación estándar entre comillas, porque no cumplen todas sus características, si se dan cuenta, es muy propio del procedimiento de esta metodología del algoritmo dual simplex. ¿Por qué? Porque si bien te dice, el problema lo debes establecer en su formulación canónica, aunque se acepta maximización o minimización. Entonces, ¿qué te está diciendo prácticamente? Te está diciendo, solamente nos interesa que las restricciones sean del tipo menor o igual, ¿no? Nosotros hemos forzado la maximización porque este es el procedimiento para maximización. Ahora bien, una vez que ya está en su formulación canónica, fíjense, maximización menor o igual, pasamos a la formulación estándar. Y también entre comillas estándar. ¿Por qué? Porque al multiplicar por menos 1 en la canónica, aparecen lados derechos
negativos y en la formulación estándar no deberían aparecer los dos derechos negativos. Sin embargo, esta formulación, entre comillas, estándar es propia del procedimiento del algoritmo dual simplex. ¿Ya? Entonces, algo más de que Gracias, Inge. en este ejercicio solamente van a aparecer holguras. No hay variables artificiales, no hay variables superfluas. Por este hecho de forzar la formulación canónica a un principio, tienes menor igual, menor igual, menor igual, solamente aparecen h's. No hay otra variable de compensación, no hay otra variable artificial, nada. Siempre son las variables de decisión y las h's en esta metodología. Bien, ¿teníamos alguna duda, consulta por ahí? No hay más dudas entonces, no hay más consultas. Voy a colocar acá el ejercicio. Ahí está. Listo. Bien, una vez más les voy a dejar un ejercicio para el día de mañana, solamente uno más, para que ustedes puedan aplicar esta metodología y con su resultado en la plataforma. El día de mañana, sí, estamos en el día de nuestro examen, vamos a ver solamente los casos especiales y la eficiencia del simplex. Espero que no nos demore solamente la primera clase, ¿ya? Cosa de que en el segundo periodo, quiero decir, si tuvieran alguna duda, si quisieran repasar alguna metodología, hacer algún ejercicio, etcétera, podamos hacerlo. ¿Ya? Entonces, mañana van a ver que los casos especiales es netamente teoría y la eficiencia del simplex y es un procedimiento un poquito como uno de estas metodologías, ¿no? Entonces, así mañana podemos repasar un poco y el día jueves ya va a ser nuestro examen. Tiempo que tenemos todavía para que ustedes puedan resolver estos ejercicios. No sé si antes de irnos tuviéramos alguna otra consulta. Bien, si no tenemos más consultas entonces, acá podríamos terminar. No quiero avanzar todavía a casos especiales porque son dos metodologías las que hemos visto el día de hoy y quiero que aplicando en los ejercicios puedan afianzar sus conocimientos. ¿Ya? Bien, chicos, acá terminaremos entonces. Eso va a ser todo por el día de hoy. Por favor, vayamos abandonando la sala. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, que les vaya muy bien. Inge, ¿podría mandar el ejercicio de las semis resuelto, por favor? El de las M's. Te puedo colocar ahorita en la pantalla para que le saques una fotito. A ver, Está bien. espérame un segundito. Ah, pero es otro ejercicio. No es el mismo. En ese documento es otro ejercicio. De todas maneras, igual para que ustedes lo tengan. Era no recuerdo. Este es otro ejercicio, no es el mismo, por si acaso. De todas maneras, te lo voy a colocar acá. Un poquito más pequeño. Ahí está. Formulación estándar. Ahí creo que entraría todo. Desde un principio. Bueno, ya aquí tienes los resultados. Simplemente ahí dice cuánto vale Z. Aquí es un ejercicio completito resuelto. Sí, ahí está. Vamos a maximizar. Ahí está. Listo. Ahí
Se los dejo para que le saquen una fotito. No está contestando, Inge. A ver, déjenme, sea descompartido. Ahora sí, ¿verdad? Ya, ahí está. Les repito, este no es el mismo ejercicio que hemos resuelto en clases, es otro. Si se fijan, este es más largo, tiene 4 iteraciones, pero de todas maneras es el mismo procedimiento de resolución, y ahí lo pueden ver. Todos ustedes tienen un ejercicio más para poder estudiar. ¿Podría aumentar un poquito la letra, por favor, o aproximar? El tamaño, a ver. Sí, lo puedo aumentar más, solamente que no va a salir todo. Déjenme intentar. Hasta ahí. Ahí podría ser lo máximo. Ya, gracias, Inge. ¿Hasta qué temas va a entrar el examen, perdón? Todo lo que... Hasta lo que avancemos mañana más, el primer periodo. Todo. De todas maneras, todo es práctico, no va a entrar teoría por si acaso. Crear la formulación, elaborar las ecuaciones, los métodos de resolución, tanto gráficos como analíticos, que hoy día hemos terminado de ver los métodos de resolución. Ya mañana vamos a ver casos especiales y eficiencia del simplex. Eso también podría entrar. ¿Cómo le llamarías? Hasta luego. Bien. Chicos, ahora sí. Muy buenos días. Vayamos terminando de dejar la sala.